La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño a esa vida. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro, pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo, como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Ser heraldo, pero no de buenas noticias. Este 5 de junio, Argentina dejó de respirar por un instante y es un día casola. Fue temprano, el frío de invierno todavía se asentaba sobre los techos de Parque Leloir cuando alguien encontró al indio en su jardín. Probablemente había salido a caminar como cada mañana, como si su cuerpo todavía recordara que hay que moverse aunque todo duela, aunque las piernas ya no obedezcan como antes, aunque la enfermedad lleve años pisándote los talones. Y allí se quedó, en silencio, en el verde que él mismo eligió, tal vez por destino, tal vez por decisión, como último escenario, lejos de los focos, lejos del ruido, fiel hasta el último aliento a esa vida de distancia calculada y de presencia absoluta. La noticia tardó minutos en encenderse, casi como una bengala, si se me permite ese lujo, como el de las estrellas. En Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en cada rincón donde alguna vez sonó jijiji, Un ángel para tu soledad, Yo caníbal, Todo un palo, la gente salió a la calle con los ojos rotos. No hacía falta que nadie convocara, ya se vio lo que pasó en la Plaza de Mayo, pero la verdad es que los ricoteros saben reunirse solos, como siempre supieron hacerlo, sin coordinación visible, por instinto de tribu, porque hay heridas que solo sanan en comunidad. Carlos Alberto Solari tenía 77 años y llevaba una década combatiendo el Parkinson, esa enfermedad que él mismo nombraba sin eufemismos ni patetismo. Decía que Mr. Parkinson le andaba pisando los talones, pero que ahí estaba. Así era él, siempre fue de frente, sin condescendencia hacia su propio dolor. Un hombre que había llenado estadios con 300.000 personas y que sin embargo en los últimos años encontraba su mayor consuelo en libros, en su piscina climatizada, en los discos apilados y en las canciones nuevas que seguía componiendo, porque por otro lado, componer era lo único que el cuerpo no le había quitado todavía. Carlos Alberto Solari, el indio, el míster, el profeta de los que nadie quería escuchar, murió la mañana del 5 de junio, y el rock argentino, que ha sobrevivido dictaduras y traiciones y olvidos, siente hoy aún algo fundamental que se ha roto. No es una cuerda, sino un hueso del alma. Vivir, decía él, solo cuesta vida. Hoy, aunque sea muy por encima, porque esto necesitaría un homenaje aún más extenso del que vamos a hacer, surcamos su huella. Nació en Paraná en 1949, en esa Argentina que todavía olía a tierra mojada y a ilusión posible. Hijo de familia de clase media, creció con la curiosidad hambrienta de quien sabe que el mundo tiene más capas de las que se ven a simple vista. Estudió Bellas Artes, pero a mí algo que siempre me hace algo de gracia es que no lo hizo para colgar cuadros de galerías, sino para entender que la forma es política, que el color es ideología, que la imagen puede herir o liberar igual que una palabra bien colocada. Esa formación plástica nunca lo abandonaría. Décadas después, sus letras serían objetos visuales, colas verbales, arquitecturas de imágenes que no se explican, sino que consiguen su máxima, que es evocar. A mediados de los 70 llegó a La Plata, una ciudad de diagonales largas y vientos que cortan, de estudiantes y militantes y artistas que en aquel momento vivían bajo una amenaza que no siempre se podía nombrar. El 24 de marzo de 1976, el último golpe de estado cívico-militar enterró la democracia argentina bajo toneladas de terror. Las desapariciones comenzaron, los libros ardieron, la cultura fue declarada sospechosa, y en ese clima de miedo organizado, en esa oscuridad impuesta desde arriba, el indio fundó junto a Sky Bellinson y la negra Poli algo que al principio no tenía nombre fijo ni forma definitiva, pero que terminaría llamándose Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
Los Redondos, una banda nacida de las ruinas de la Cofradía de la Flor Solar, una comunidad hippie platense que ya traía en el cuerpo el gen de la resistencia colectiva y la experiencia como liturgia. Los primeros shows fueron en sótanos, en bares con las persianas bajadas, en espacios clandestinos donde la gente se apiñaba y la música sonaba como un acto de desobediencia, porque lo era. Es que no había publicidad ahí, surqueros, no había ni trampa ni cartón, no había gestores ni contratos, ni sellos discográficos interesados, solo el boca a boca, ese mecanismo antiquísimo que une a las personas cuando el poder quiere mantenerlas separadas. El Indio anunciaba el siguiente show desde el escenario del anterior. Era así de simple, era así de radical, una red invisible que crecía en la oscuridad como crecen las raíces, sin que nadie las vea, pero sosteniéndolo todo. Cuando la dictadura cayó y Argentina empezó a recuperarse con los dedos temblorosos de sus propias heridas, cuando empezó a salarlas, como diría él, Los Redondos ya eran otra cosa. Ya eran una tribu, un ejército sin armas, una comunidad de personas que en las letras del Indio encontraban lo que los periódicos no decían y los políticos no nombraban. En 1985 llegó Gulp, el primer disco. Luego llegó Octubre con Jijiji como regalo envenenado al mundo, una canción que no explicaba nada y que lo decía todo, un torbellino de imágenes que cada oyente pues completaba con su propia biografía, y ese era el truco, si es que tiene gracia llamarlo truco, de las letras del Indio Solari. Lo suyo consistía en escribir poemas lo suficientemente abiertos como para que cada persona que las escuchara sintiera que había descrito algo directamente para ella, que la poesía no debía invitar solo a escuchar, sino que debía invitar fundamentalmente a imaginar, como escribió él alguna vez, y así construyó su obra como una invitación perpetua para todo el mundo, para todas las personas. La mosca y la sopa, Luzbelito, canciones de todos los discos como La Bestia Pop, como Un ángel para tu soledad, como hemos nombrado anteriormente, hay un montón, Mi perro dinamita, por supuesto, como columnas vertebrales de una generación que crecía en la hiperinflación y el desencanto. Último Bondi a Finisterre, el giro hacia el rock electrónico, Momo Sampler, en 2000, el último gran documento antes del final. Cada disco era un universo independiente pero conectado a todos los demás por esa voz inconfundible, esa voz de barítono que modulaba de formas inesperadas, que pasaba de la ternura al grito sin solución de continuidad, que podía susurrar juguetes perdidos con ese homenaje a Walter Bulacio y rugir un poco de amor francés como si la música pudiera salvar algo que ya estaba a punto de romperse. Y mientras tanto las misas crecían. En 1994 80.000 personas en el estadio de Huracán, en 1998 90.000 en Racing, en el año 2000 140.000 en River Plate, 2 noches seguidas, una marea humana que no cabía en ninguna foto ni en ningún retrato. Los periódicos las llamaban shows multitudinarios, pero esa palabra se quedaba corta. No eran conciertos, eran rituales, eran actos de reconocimiento mutuo. Era el momento en el que el pueblo, ese pueblo difuso y plural que nunca se deja encuadrar del todo, se miraba a los ojos y descubría que seguía existiendo en comunidad. La misa ricotera. Una liturgia pagana sin dogma fijo, sin jerarquías claras, donde el sacerdote tampoco quería serlo del todo, pero sabía que su voz era el hilo que unía a todos los feligreses en algo más grande que ellos mismos. Pero antes de la música siempre estaba el lenguaje, y en el lenguaje del indio había un mundo propio, un dialecto construido ladrillo a ladrillo durante décadas de lecturas voraces, de influencias que iban desde la generación beat norteamericana, ya sabéis, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, hasta el surrealismo europeo, pasando por la ciencia ficción y la jerga de los márgenes, los refranes del arrabal, los neologismos inventados sobre la marcha, en fin, podríamos decir multitud de referencias literarias. Sus letras no eran canciones en el sentido convencional, sino que eran objetos poéticos que se comportaban como él mismo definía, como un enigma del cual uno presenta para su resolución solo indicios. No había mensajes ocultos que descifrar porque no había un código fijo, cada oyente aportaba su propia llave y abría su propia puerta. El futuro llegó hace rato. ¿Quién puede leer eso sin sentir que algo se mueve por dentro? Sobre todo cuando luego te dice, todo un palo, ya lo ves. ¿Quién puede decir con certeza exactamente
qué quiere decir y al mismo tiempo quién puede dudar ni un segundo de lo que hace sentir. La libertad es fiebre, 4 palabras que contienen más filosofía que muchos ensayos hipsters que he leído a lo largo de mi vida. El lujo es vulgaridad, una declaración de guerra a la estética del dinero formulada con la elegancia de quien no necesita el dinero para tener clase. Todo preso es político, una bomba de tiempo envuelta en papel de regalo, o violencia es mentir, 6 sílabas que lo dicen todo sobre el poder y su metodología. La crítica social del indio nunca fue panfletaria porque él mismo era demasiado inteligente para reducir el arte a consigna. Creía, y lo decía con convicción, que es a través del arte y la literatura que uno tiene alma para luchar contra los enemigos de la justicia social. No el manifiesto, no el discurso, el poema, la canción, la imagen que se instala en el corazón antes de que la cabeza pueda censurarla. Lo comparaban con Spinetta, lo comparaban con Miguel Abuelo, con los grandes letristas del rock argentino. Él esquivaba las comparaciones como esquivaba todo lo que olía a clasificación o etiqueta. Había estudiado Bellas Artes y no era para ser el artista, sino para entender la belleza como una herramienta, y así construyó todo su universo, junto con Rocambole, ese colaborador visual que durante décadas traducía el lenguaje de las imágenes, lo que el indio construía en palabras, un cosmos coherente, denso, habitable, donde podías perderte y reencontrarte al mismo tiempo. En 2001 los Redondos se disolvieron, no con estrépito, sino con el silencio pesado de las cosas que terminan porque tienen que terminar. Sky tomó su camino, el indio tomó el suyo y en 2004, 3 años después, volvió con El Tesoro de los Inocentes, su primer álbum solista como Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, un nombre que sonaba como un chiste inteligente y que resultó ser una declaración programática, la temperatura controlada del arte en medio del caos exterior. Ahí, de hecho, en ese disco, en ese Tesoro de los Inocentes, es donde cantaba que si no hay amor, que no haya nada entonces, toda una declaración de intenciones. Vinieron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010, Pajaritos, Bravos muchachitos en 2013 y finalmente El Ruiseñor, el amor y la muerte en 2018 como testamento sonoro, aunque luego sacó temas en solitario. Cada disco una vuelta de tuerca más, cada disco la prueba de que el indio no se repetía, que no se cansaba, que no claudicaba ante la facilidad. Y los números seguían siendo descomunales porque en 2016 en Tandil más de 200.000 personas, en 2017 en Olavarría, su último concierto, cerca de 300.000. Esa cifra es difícil de imaginar, 300.000 personas bajo el mismo cielo escuchando la misma voz. No hay en la historia del rock argentino nada comparable y aunque sé que mucha gente se coló, no hay nada comparable. Eso es así. Fue en Tandil precisamente donde salió a escena antes de empezar el show, algo que nunca hacía porque él era de los que aparecen cuando la música empieza y no antes, para decirle a su gente algo que llevaba un tiempo callando. Decía: anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad. Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero acá estoy. A cada uno le toca. Esta es la vida y la vida es así. Y dicho esto, se puso a cantar. No hubo drama, no hubo victimismo, solo la verdad dicha de frente, con la misma dignidad con que había construido toda su carrera. Los años que siguieron fueron años de retiro progresivo, el cuerpo cedía terreno que el espíritu se resistía a entregar. En 2023, en una entrevista que se escuchó en todo el mundo de habla hispana, confirmó lo que muchos ya sabían: no iba a volver a los escenarios. Pero no lo dijo con tristeza, lo dijo con una serenidad que casi es otra forma de elegancia. Decía que el indio ya cumplió su tiempo, que el Mister no tiene vocación en directo y que el Mister tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. Y remató con esa generosidad que a veces confunde con indiferencia, pero que en él era todo lo contrario. Dijo: les regalo la banda y la marca a los fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos. Regalar.
El verbo que eligió fue regalar, y maldito regalo porque cuando los vi en Madrid lo disfruté de lo lindo con él presente de manera virtual y puntual, por supuesto. El artista que nunca cedió sus derechos a ningún sello discográfico, el hombre que mantuvo su independencia económica y creativa como una cuestión de principios, decidía al final de su vida hacer exactamente lo opuesto a hacer lo que la industria quiere: dar. Siguió componiendo, siguió publicando reflexiones en redes. En marzo de 2026, unas semanas antes de morir, convocó a sus seguidores a la vigilia por el Día de la Memoria frente a la Casa Rosada, en el 50 aniversario del golpe. Ojalá seamos muchos, dijo en un audio que se viralizó en segundos. Era su voz más pausada que antes, más frágil en el cuerpo, pero idéntica en la convicción. Su último mensaje público, sin que nadie lo supiera todavía. Y en mayo de 2026, la Universidad de Buenos Aires le otorgó el doctorado honoris causa, su última gran distinción. La academia reconociendo lo que el pueblo ya sabía desde hace décadas, que ese hombre había construido una obra literaria que merecía ser estudiada, enseñada y recordada. Maldición, indio. Hoy, al menos, cuando grabo esto, porque no sé tampoco cuándo lo publicaré, no va a ser un día hermoso. 5 de junio de 2026. Hubo un silencio en Argentina que no se parecía a ningún otro silencio anterior. No era el silencio de antes de una tormenta, no era el silencio de las salas de espera ni de los cementerios bien barridos. Era el silencio de cuando se va alguien que ocupaba un lugar que nadie más puede ocupar, el silencio de la ausencia que todavía no termina de instalarse porque el cuerpo no lo puede creer, porque el cuerpo sigue esperando que suene esa voz por algún altavoz, en algún bar, en algún teléfono con la pantalla encendida en la noche. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, como cantaba él, ¿no? Y sin embargo, había una vez un silencio. Hay algo que el Parkinson de todas formas no puede llevarse, que la muerte tampoco puede llevarse, aunque lo intente. Las canciones del Indio Solari están grabadas en lo más profundo de la memoria colectiva de una nación, en ese lugar del alma donde van a vivir las cosas que nos hicieron ser quienes somos, y no me imagino allá en Argentina, por supuesto. Jijiji suena ahora mismo en algún departamento de Buenos Aires donde alguien está llorando a lágrima viva, algún ricotero, pero también lo hace en otros lugares de Argentina. Suena en Córdoba, suena en Mendoza, suena en La Plata. También, vaya que sí, yo os lo digo por experiencia porque desde ayer no paro de escucharlo, suena en Madrid y también lo hará por supuesto en otros países como puede ser México. Suena en los auriculares de un chico de 16 años que la descubrió hace apenas unas semanas y ya no puede entender cómo vivió sin ella. Suena en el teléfono de una mujer de 50 años que la escuchó por primera vez en un sótano clandestino hace 30 años y que ahora con los ojos cerrados y la mano en el corazón siente que el tiempo no existe y siente también que le ha dejado una herencia a su hijo, que también la ha hecho ricotero. Las misas ricoteras no tienen fecha de cierre, no hay vencedores vencidos. Eso es lo que él dejó. No un catálogo de canciones, dejó un poco de amor, no sé si francés o de qué tipo, no una carrera brillante para los libros de historia, sino un ritual vivo, una forma de encontrarse entre personas que no se conocen pero que se reconocen porque comparten algo que no se puede explicar con facilidad. El amor a un artista que nunca los trató como consumidores, sino más bien como cómplices, que nunca les dio lo que querían, sino lo que necesitaban, que nunca fue fácil y por eso mismo nunca fue olvidable. Carlos Alberto Solari le enseñó a una generación, y luego a la siguiente, y a la siguiente, y a la otra, que la libertad es fiebre, que cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, que vivir solo cuesta vida, sí, pero que eso no es una amenaza sino una promesa, que si pagaste el precio de estar vivo, el precio de sentir y arriesgarte a amar y perder, entonces la vida fue tuya de verdad, no el simulacro de vida que otros preparan para que la consumas sin pensar. Además, ya sabéis, quien abandona no tiene premio. Hoy, en el jardín de Parque Leloir,
El frío sigue. El invierno no hace pausas por nadie, pero en cada rincón donde haya una vela encendida, en cada plaza donde haya una guitarra que empiece a rasgar los primeros acordes de alguna de sus canciones, en cada garganta que se aprieta tratando de no llorar y terminar llorando de todas formas, el indio está presente, y no como recuerdo, sino más bien como presencia, porque hay voces que no terminan cuando el cuerpo se calla, porque hay palabras que ya no le pertenecen a quien las escribió, sino a todos los que la hicieron suyas, a toda una comunidad, porque el futuro llegó hace rato es una frase que va a seguir siendo verdad dentro de 50 años y dentro de 100, y siempre que alguien la escuche por primera vez y sienta ese golpe en el pecho que solo da la poesía verdadera. El silencio del 5 de junio de 2026 fue total, fue redondo, fue inmenso como un estadio vacío, y entonces, dentro de ese silencio, algo comenzó a sonar. Inconfundible, inevitable, esa guitarra que conocemos de memoria, ese ritmo que nos lleva al lugar más verdadero de nosotros mismos. Y luego, su voz, la voz, arrancando con jijiji como si acabara de despertarse, como si nada hubiera terminado, como si la muerte fuera solo otra metáfora que cada uno completa a su manera, como si alguien hubiese simplemente ido a ver qué escribía la tribu de su calle, como si alguien te dijese: vamos, che, tú que has luchado contra tormentas, que ya sufriste cosas mejores que estas, ahora lo que tienes que hacer es levantarte, ponerte una canción, a brillar mi amor y recordar que nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Algunas voces no mueren aunque el cuerpo se vaya, porque nadie es capaz de matarlas en nuestra alma. La tuya no, indio. Gracias por tanto y por ser nuestro héroe en este lío.